Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, apenas corrió la noticia de que Jesús estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Y dijo al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra del Señor. Y después de la proclamación de este pasaje bíblico en 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar ahora la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La pandemia sta continuando a causare ferite profonde, smascherando le nostre vulnerabilità. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos los enfermos en todos los continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que afectan especialmente a los más pobres. Por eso debemos tener bien fija nuestra mirada en Jesús y con esta fe abrazar la esperanza del reino de Dios que Jesús mismo nos da. Un reino de sanación y de salvación que está ya presente en medio de nosotros. Un reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras de caridad, que a su vez aumentan la esperanza y refuerzan la fe. En la tradición cristiana, fe, esperanza y caridad son mucho más que sentimientos o actitudes. Son virtudes infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos sanan y que nos hacen sanadores, dones que nos abren a nuevos horizontes, también mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo. Un nuevo encuentro con el Vangelo de la fede, de la esperanza y del amor. Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a asumir un espíritu creativo y renovado. De esta manera, seremos capaces de transformar las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundidad las estructuras injustas y sus prácticas destructivas que nos separan los unos de los otros, amenazando la familia humana y nuestro planeta. Gesù offre molti esempi di guarigione. Quando risana coloro che sono affetti da febbre, da lepre, El ministerio da de paralisi, Jesús ofrece muchos ejemplos de sanación, cuando sana a aquellos que tienen fiebre, lepra, parálisis, cuando devuelve la vista, el habla o el oído. En realidad sana no solo un mal físico, sino toda la persona. De tal manera la lleva también a la comunidad curada, la libera de su aislamiento. Pensiamo al bellissimo racconto della guarigione del paralitico. Pensemos en el bellísimo pasaje de la sanación del paralítico de Cafarnaún. Mentre Gesù sta predicando all'ingresso della casa, Mientras Jesús está predicando en la entrada de la casa, 4 hombres llevan a su amigo paralítico donde Jesús. Y como no podían entrar, hacen un agujero en el techo y descuelgan la camilla delante de él. Jesús está predicando y ve descender esta camilla. Gesù, vista la loro fede, dice al paralítico: Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y después, como signo visible, añade:
levántate, toma tu camilla y vete a tu Qué casa. maravilloso ejemplo de guarigione. Qué maravilloso ejemplo de sanación. La acción de Jesús es una respuesta directa a la fe de estas personas, a la esperanza que depositan en Él, al amor que demuestran tener los unos por los otros. Y por tanto Jesús sana, pero no sana simplemente la parálisis. Jesús sana todo, perdona los pecados, renueva la vida del paralítico y de sus amigos. Hace nacer de nuevo, digamos así. Una sanación física y espiritual, fruto de un encuentro personal y social. Imaginemos cómo esta amicizia y la fe de tutti i Imaginemos cómo presenti in quella esta casa amistad siano y la fe de cresciute todos los grazie al gesto presentes di en esa Gesù. casa L'incontro han crecido guaritore gracias al gesto de con Jesús, Gesù. el encuentro E sanador allora ci con chiediamo, Jesús. in che modo possiamo aiutare a guarire il nostro mondo oggi? Y entonces nos Come preguntamos, discepoli ¿de qué del modo Signore podemos Gesù, ayudar a sanar nuestro mundo che è hoy? medico delle anime e dei Como corpi. discípulos del Siamo Señor chiamati a Jesús, continuare la médico sua de las almas y de los opera di cuerpos, guarigione e di estamos salvezza, llamados a continuar in senso su obra de fisico, curación y de salvación, sociale e en spirituale. sentido físico, social y espiritual. La Chiesa, benché amministri la grazia risanante di Cristo mediante i La sacramenti, Iglesia, aunque administre la gracia sanadora de Cristo mediante los sacramentos y aunque proporcione servicios sanitarios en los rincones más remotos del planeta, no es experta en la prevención o en el cuidado de la pandemia. aiuto con gli ammalati, ma non è esperta. Da ayuda a los enfermos, Nemmeno pero no dà es indicazioni experta. sociopolitiche specifiche. Y tampoco da indicaciones Questo è sociopolíticas compito dei dirigenti específicas. politici e sociali. Esta es tarea de los Tuttavia, nel dirigentes corso dei políticos y secoli e alla sociales. luce del Vangelo, la Sin Chiesa ha embargo, sviluppato a lo alcuni largo de los principi siglos y sociali a la luz del che sono Evangelio, fondamentali. la Iglesia ha desarrollado Principi che algunos possono principios aiutarci fundamentales, ad andare avanti, principios que per pueden preparare il ayudarnos futuro a ir di cui adelante abbiamo bisogno. para preparar el futuro que necesitamos. Cito i principali, tra loro strettamente Cito los connessi. principales, entre ellos Principio della dignità estrechamente della persona, relacionados principio entre del sí: bene comune, la il dignidad principio de la della opzione persona, el bien preferenziale per i común, poveri, la il opción principio preferencial della por los destinazione pobres, la universale dei beni, destinación il universal principio de della los bienes, solidarietà, della la sussidiarietà, solidaridad, il la principio della cura subsidiariedad, per la nostra casa el comune. cuidado de nuestra casa Questi común. principi aiutano ai dirigenti e ai responsabili Todos della estos società principios se a portare expresan de avanti formas diferentes las la virtudes de la crescita fe, e de la anche, in esperanza questo y caso del di amor. pandemia, la guarigione del tessuto personale e sociale. Tutti questi principi esprimono in modo diversi le virtù della fede, della speranza e dell'amore. Nelle prossime settimane vi invito a affrontare insieme En las le próximas questioni semanas los pressanti invito a che la afrontar juntos pandemia las cuestiones ha messo in apremiantes que la rilievo, pandemia ha puesto de relieve, soprattutto le malattie sociali. sobre todo las enfermedades Lo sociales. faremo alla luce del Vangelo, Y lo haremos a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Exploraremos cómo nuestra tradición social católica puede ayudar a la familia humana a sanar este mundo que sufre de graves enfermedades. Es mi deseo reflexionar y trabajar juntos como seguidores de Jesús que sana para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las generaciones futuras. Gracias. Sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia sigue causando dolor y sufrimiento en toda la humanidad, sembrando muerte y un sinnúmero de enfermos. Además, muchas personas y familias viven un tiempo de incertidumbre por los problemas socioeconómicos que ha producido y que produce y que golpean sobre todo a los más pobres. Esta experiencia dramática nos invita a tener nuestra mirada puesta en Jesús, que hace presente el reino de Dios en medio de nosotros. Reino que sana y que salva, reino de justicia y de paz, que se manifiesta
con las obras de caridad, que a su vez incrementan la esperanza y refuerzan la fe. Fe, esperanza y caridad que no son simples sentimientos o actitudes, sino virtudes infusas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos curan y nos ayudan a curar a los demás, que nos abren nuevos horizontes, aún en medio de las tempestades. El Evangelio nos muestra a Jesús que sanaba a los enfermos, no solo de sus padecimientos físicos, sino también de sus sufrimientos morales. Los sacaba de su aislamiento para que se incorporaran de nuevo en la comunidad. Lo vemos, por ejemplo, en la curación del paralítico de Cafarnaúm, pues Jesús no solo libra de su parálisis, sino que le renueva la vida tanto a él como a sus amigos a través de un encuentro personal y social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Dios nos invita a colaborar con Él y como discípulos de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, continuar con su obra de curación y de salvación en sentido físico, espiritual y social. Que el Señor nos conceda trabajar todos juntos con un espíritu creativo y renovado en la construcción de un mundo mejor, lleno de esperanza para las futuras generaciones. Que Dios los bendiga. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.